Muy buenas noches, sean bienvenidos a otro capítulo del podcast, bienvenidos a MoyoCast. En este archivo umbral vamos a hablar de algo que probablemente has sentido más veces de las que recuerdas, pero que casi nunca te detienes a analizar. La incomodidad de estar cerca del agua cuando no puedes ver lo que hay debajo. No importa si es el mar, un lago o incluso un río oscuro en la noche. Hay algo y hay un punto en el que la mirada se detiene en la superficie y la mente empieza a llenar el vacío. No con imaginación exagerada, sino con una sospecha más profunda y más difícil de explicar, como si hubiera algo en nosotros que reconoce que ese entorno no nos pertenece del todo. El agua cubre la mayor parte del planeta, pero lo que realmente conocemos de ella es muy poco. La profundidad, la presión y la oscuridad, todo en ese entorno limita nuestra capacidad de observar, de entender y de reaccionar, a diferencia de la tierra firme, donde el peligro suele ser visible o al menos predecible. El agua oculta, y esa capacidad de ocultar es lo que ha alimentado durante siglos historias, testimonios y registros que no encajan completamente dentro de lo biológico ni de lo racional. No estamos hablando solo de animales desconocidos o especies no catalogadas, sino de encuentros que implican algo más: presencia, comportamiento e incluso intención. A lo largo de este episodio vamos a recorrer relatos que aparecen en distintas culturas y momentos históricos, donde marineros que describieron figuras humanas emergiendo de entre las olas, hasta pescadores que aseguran haber sido observados desde la profundidad sin poder identificar que los miraba. Vamos a hablar de criaturas que no solamente forman parte del folclore, sino de patrones que se repiten, sirenas que atraen sin la necesidad de tocar, entidades que esperan en el silencio de la orilla, formas que no encajan completamente en lo animal ni en lo humano. También vamos a explorar cómo estas historias han cambiado con el tiempo, cómo algunas figuras se han transformado en su representación actual, pero mantuvieron una esencia inquietantemente constante. Y no solo se trata de criaturas, también vamos a entrar en lugares específicos donde el agua parece comportarse de forma diferente, zonas donde las desapariciones son más frecuentes, donde los registros fallan y donde las explicaciones se vuelven insuficientes. Porque cuando el mismo tipo de relato aparece en distintos puntos del mundo, bajo condiciones similares, la pregunta deja de ser si alguien lo inventó y empieza a ser ¿por qué tantas personas describen lo mismo sin haberse puesto de acuerdo? Este episodio no busca darte respuestas definitivas, busca algo más incómodo, dejarte con la duda, porque el verdadero problema no es confirmar si estas criaturas existen o no. El verdadero problema está en aceptar que en un entorno que apenas entendemos, la posibilidad de que no estemos solos no puede descartarse del todo, y una vez que esa idea aparece, mirar al agua deja de ser lo mismo. Quiero empezar hablando sobre las sirenas, los encuentros que siempre terminan en silencio. Los relatos sobre las sirenas no aparecen como cuentos aislados, sino como registros repetidos en distintas culturas con acceso al mar. Desde crónicas de navegantes antiguos hasta testimonios más recientes, la descripción mantiene ciertos elementos constantes: una figura con rasgos humanos en el agua, una presencia que no debería estar ahí y una sensación previa de que no encaja con el entorno. No se trata de una aparición repentina y violenta, sino de algo más sutil, casi calculado. El mar se calma, el sonido disminuye y por un momento todo parece suspendido antes de que la figura se haga visible. Quienes aseguran haber tenido estos encuentros rara vez describen esto con miedo o con miedo inmediato. Hablan de curiosidad y de atracción, una atracción difícil de justificar, como si algo en la mente se viera empujado a observar más de cerca. El movimiento de la criatura no es errático ni animal, es preciso, controlado e incluso consciente de estar siendo visto. No hay gestos exagerados ni comportamientos agresivos evidentes, simplemente está ahí, manteniendo una distancia que no parece casual, como si entendiera exactamente hasta dónde mostrarse. Lo inquietante no es solo el encuentro en sí, sino lo que ocurre después. Muchos de estos relatos terminan de la misma forma, con una interrupción. Personas que desaparecen tras el avistamiento, embarcaciones encontradas sin tripulación, historias que no tienen un cierre. No hay evidencia física que confirme la presencia de estas entidades, pero la repetición del patrón deja una sensación difícil de ignorar. No es un ataque directo, es un evento, y no es un evento caótico. Es una desaparición que ocurre en silencio y sin resistencia aparente. Esa ausencia de violencia visible es lo que vuelve el fenómeno más perturbador. No hay una lucha y no hay señales claras de peligro, y aún así, el resultado es el mismo. Es como si la interacción
no ocurriera en el plano físico que entendemos, sino en otro nivel donde la voluntad humana pierde relevancia. Y si eso es cierto, entonces el verdadero riesgo no es lo que esas criaturas hacen, sino la forma en que logran que alguien deje de oponerse. Hay algo curioso que pasó con las sirenas, y es el cambio que sufrieron a lo largo del tiempo. En los registros más antiguos de la Grecia clásica, las sirenas no tenían nada que ver con la imagen moderna. No eran criaturas del agua, sino entidades vinculadas al aire, representadas como seres mitad mujer y mitad ave. Su peligro no estaba en la fuerza ni en la velocidad, sino en su capacidad de atraer a través del sonido. Eran descritas como presencias que no necesitaban acercarse físicamente, porque su influencia comenzaba mucho antes del contacto. El viajero no veía primero a la criatura, la escuchaba, y esa voz era suficiente para alterar su percepción, su juicio y finalmente su destino. Con el paso del tiempo, esa representación comenzó a cambiar. En distintas regiones, especialmente en zonas costeras del norte de Europa, las sirenas empezaron a adquirir una forma más cercana al entorno marino. La mitad inferior dejó de ser de plumaje y se convirtió en una cola de pez. La criatura dejó el aire y pasó al agua, pero el comportamiento descrito se mantuvo casi intacto: atracción, cercanía controlada y siguiente, desaparición. No fue una transición documentada de forma directa, sino una evolución progresiva que terminó consolidando la imagen que hoy conocemos como clásica. Este cambio plantea una duda que va más allá de lo estético. Si la figura se adaptó al entorno cultural, pero la estructura del encuentro se mantuvo, entonces, tal vez, la forma nunca fue lo esencial. Las culturas reinterpretan lo que no entienden utilizando elementos familiares, ajustando lo desconocido a lo que pueden describir. Lo que antes se manifestaba como algo vinculado al cielo pasó a integrarse en el mar. No necesariamente porque la entidad cambiara, sino porque la percepción humana lo hizo. Y es ahí donde el fenómeno se vuelve más difícil de ignorar, porque distintas culturas en distintos momentos describen el mismo tipo de interacción con una presencia que atrae, que no se actúa de forma directa, agresivamente y que termina en la desaparición. Entonces, el punto en común no es la apariencia, es la experiencia. Y cuando la experiencia se repite más allá del contexto, deja de parecer un mito aislado y empieza a sentirse como algo que simplemente ha sido interpretado de diferentes formas a lo largo del tiempo. En tradiciones de Escocia hay una criatura que me parece especialmente curiosa: el Kelpie. El Kelpie aparece como una de las entidades más persistentes asociadas a los cuerpos de agua dulce. A diferencia de otras criaturas que habitan en lo profundo, el Kelpie se mantiene en el límite, en ese punto exacto donde la tierra termina y el agua comienza. Su forma más común es la de un caballo oscuro, inmóvil y aparentemente normal, colocado en lugares donde no debería haber nada, no irrumpe, no se oculta y no genera un impacto inmediato. Simplemente está ahí, visible, casi integrado al paisaje, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Los testimonios coinciden en que el primer impulso no es de miedo, sino de curiosidad. La criatura no se comporta como un animal salvaje ni como una amenaza evidente. No huye, no ataca y no emite sonidos que alerten. Esa quietud es lo que desarma la percepción de peligro. Quienes se acercan describen una sensación extraña, difícil de identificar, pero no lo suficientemente intensa como para detenerlos. Es un acercamiento voluntario, una decisión que parece lógica en el momento, como si nada en el entorno indicara que algo malo fuera a pasar. El contacto es el punto de ruptura, el punto de quiebre. Según los relatos, basta con tocarlo para que la situación cambie de una forma inmediata. La superficie deja de ser estable y el cuerpo pierde control y la proximidad al agua se vuelve absoluta. No hay lucha prolongada ni una oportunidad de reacción. El entorno se transforma en una trampa en cuestión de segundos, como si la cercanía hubiera sido suficiente para activar algo que no estaba presente antes. No es una persecución y no es un ataque visible, es una transición rápida de lo cotidiano a lo irreversible. Lo más inquietante del Kelpie no es su forma ni su resultado, sino su método. No impone miedo y no genera resistencia, no obliga. Permite que la persona se acerque por su cuenta, que interprete la situación como segura y que baje la guardia. Y en ese proceso, lo que realmente ocurre no es un encuentro con una criatura, sino un cambio en la percepción del entorno. El agua deja de ser un límite claro y se convierte en un punto de absorción, donde la decisión ya no tiene vuelta atrás. Ya que estamos en Escocia, es bueno también mencionar el Nukelavie. Es una forma que no debería existir. En las islas del norte de Escocia, especialmente en las Orcadas, aparece una de las descripciones más perturbadoras dentro de las criaturas asociadas al agua: el Nukelavie.
A diferencia de otras entidades que engañan o atraen, esta no intenta ocultarse ni adaptarse. Su forma es descrita como una fusión entre un humano y un caballo, pero no como un sentido simbólico o estilizado, sino como una estructura que resulta incorrecta incluso para la imaginación. Se dice que no tiene piel y que su anatomía está expuesta, que su presencia genera una incomodidad inmediata, como si el cuerpo humano reconociera que está viendo algo que no debería existir. Los encuentros con el Nukelabí no se caracterizan por la curiosidad ni por la atracción, sino por una sensación de rechazo instintivo. No es la ambigüedad en la percepción. Quienes lo describen hablan de una presencia que altera el entorno, no solo visualmente, sino también a nivel físico. El aire se vuelve pesado, el ambiente cambia y la cercanía al agua deja de ser neutral. No es una criatura que espere ni que observe desde la distancia. Su aparición está ligada con una interrupción, como si algo en el equilibrio natural se desplazara cuando está presente. A diferencia del kelpie o de las sirenas, el Nukelabí no está asociado directamente con desapariciones individuales, sino con efectos más amplios. Relatos antiguos lo vinculan con enfermedades y con la contaminación de fuentes de agua, con la muerte de animales y con el deterioro de cultivos cercanos a la costa. No actúa sobre una sola persona, sino sobre el entorno completo. Su presencia no es un evento aislado, es una alteración que se extiende como si no perteneciera del todo al lugar y al manifestarse afectara todo lo que lo rodea. Lo más inquietante es que no encaja completamente ni en el agua ni en la tierra. No es una criatura marina en el sentido tradicional, pero tampoco es terrestre. Existe en ese límite donde ambos entornos se tocan, como si necesitara de ese punto intermedio para manifestarse. Y es precisamente ahí donde el fenómeno se vuelve más difícil de explicar, porque no se trata solo de una forma extraña, sino de una presencia que parece romper las reglas básicas de lo que entendemos como vida, como si fuera una anomalía que logra mantenerse aunque no debería poder hacerlo. Saliendo un poco del norte de Europa y yéndonos a los relatos marítimos de Japón, el Umi-Bozu aparece en condiciones que en teoría deberían ser seguras. No hay tormentas y no hay oleaje violento, no hay señales previas de peligro y el mar está en calma, el cielo despejado o apenas cubierto y la navegación transcurre con normalidad. Es precisamente en este contexto donde ocurre la ruptura. Los testimonios describen un cambio sutil pero inquietante en el entorno, como si el silencio se volviera más profundo y el horizonte perdiera claridad, justo antes de que algo comience a formarse sobre la superficie. La figura que emerge no siempre es definida de la misma manera. Algunos la describen como una silueta humanoide gigantesca, otros como una masa oscura sin rasgos claros, pero todos coinciden en la sensación de estar frente a algo que observa. No hay movimientos bruscos y no hay ataques directos en un inicio. La presencia se mantiene fija, como si estuviera evaluando. Esa inmovilidad es lo que genera la mayor incomodidad porque elimina cualquier lógica de comportamiento animal. No reacciona por instinto, simplemente permanece como si estuviera esperando algo, una intención. En muchos relatos, el momento crítico no es el contacto físico, sino la interacción indirecta. Se habla de peticiones extrañas, como si la entidad exigiera algo a la tripulación, o de intentos por llenar recipientes con agua que nunca parecen ser suficientes. Otros describen cómo, sin previo aviso, el mar cambia de estado, la embarcación pierde estabilidad y el agua se vuelve impredecible, y en cuestión de minutos, lo que antes era un entorno controlado se convierte en un escenario de colapso. No hay una causa mecánica evidente y no hay un tiempo de respuesta. El resultado es casi siempre el mismo, la desaparición. Barcos que no regresan, tripulaciones que no dejan rastro, relatos que sobreviven solo porque alguien logró escapar, y lo que permanece en estos testimonios no es solo la imagen de la entidad, sino la certeza de que no fue un accidente, fue un encuentro, uno en el que el mar dejó de ser un espacio vacío y se convirtió en algo que responde, que observa y que en ciertos momentos decide intervenir. También, como les dije al inicio, hay lugares donde el agua no se comporta normal. Existen puntos específicos del planeta donde el agua parece asociarse con algo más que profundidad. No se trata solo de geografía o condiciones climáticas, sino de patrones que se repiten, desapariciones, fallos en instrumentos, relatos de presencias difíciles de describir. El Triángulo de las Bermudas es uno de los ejemplos más conocidos. Durante décadas, embarcaciones y aeronaves han desaparecido en esa zona sin dejar un rastro claro, incluso en condiciones que no justificaban que un desenlace se diera de esa manera. Las explicaciones han sido muchas y desde fenómenos naturales hasta errores humanos, pero ninguna logra cubrir todos los casos sin dejar vacíos. Volviendo al norte,
el lago Ness se ha convertido en otro punto de atención constante, no solo por la famosa criatura asociada a sus aguas, sino por la presencia de avistamientos a lo largo del tiempo. A pesar de las exploraciones, estudios y tecnología avanzada, el lago sigue siendo, en gran parte, un espacio no completamente comprendido. Su profundidad, su oscuridad y la dificultad para observarlo en su totalidad mantienen abierta la posibilidad de que algo pueda permanecer oculto durante largos periodos sin ser detectado. Pero no son los únicos lugares, existen zonas menos conocidas donde los relatos locales advierten sobre comportamientos anómalos del agua. El Mar del Diablo, por ejemplo, ha sido comparado con el Triángulo de las Bermudas por la frecuencia de desapariciones y fenómenos extraños. En Siberia, el lago Labinkir ha generado testimonios sobre criaturas desconocidas y condiciones inexplicables en su superficie. Y en África, el lago Kivu es conocido tanto por su inestabilidad natural como por los relatos que hablan de comportamientos inusuales en sus aguas. Lo inquietante no es solo la existencia de estos lugares, sino la similitud en los patrones que presentan. Independientemente de la cultura o la región, el resultado se repite: desapariciones sin explicación completa, encuentros que no pueden confirmarse pero que tampoco pueden descartarse, y una constante sensación de que el agua en ciertos puntos no funciona como debería. No es solo un fenómeno aislado, es una red de lugares donde la superficie oculta algo más que profundidad, y donde entrar implica aceptar que no todo puede ser observado ni comprendido. El agua cubre la mayor parte del planeta, pero lo que realmente entendemos de ella es mínimo. Sabemos cómo medir su profundidad y cómo navegar sobre ella, incluso cómo explorar pequeñas fracciones de su interior, pero eso no significa que comprendamos todo lo que sostiene o todo lo que contiene. La mayor parte de los océanos sigue siendo territorio no observado de forma directa, y en ese vacío de conocimiento es donde las preguntas se vuelven inevitables. No se trata solo de poder existir ahí abajo, sino de por qué. A lo largo del tiempo tantas personas han descrito encuentros que no encajan dentro de lo conocido. Los relatos de criaturas marinas no son pruebas concluyentes, pero tampoco son completamente descartables. Se repiten con una consistencia incómoda. Aparecen en culturas que nunca compartieron información y aún así coinciden en elementos clave: la sensación de ser observado, la atracción sin motivo claro, la alteración del entorno y en muchos casos la desaparición. No es solo una narrativa caótica ni contradictoria, es un patrón que se adapta en forma pero no en esencia, como si cada cultura hubiera intentado explicar lo mismo con los recursos que tenía a su alcance. Desde una perspectiva más amplia, esto plantea una inquietud difícil de ignorar. Tal vez el problema no es que existan criaturas desconocidas, sino que nuestra forma de entender la realidad es incompleta, y en ciertos entornos el agua no es solo un espacio físico, es un medio que limita nuestros sentidos, distorsiona nuestra percepción y reduce nuestra capacidad de respuesta. En un entorno así, la diferencia entre lo real y lo interpretado se vuelve más difusa, y eso abre la posibilidad de que haya fenómenos que no podemos registrar de la misma manera que en tierra firme. Y es ahí donde el miedo deja de ser irracional, no porque sepamos que hay algo, sino porque no podemos asegurar que no lo haya. Cada vez que miramos un cuerpo de agua, estamos viendo una superficie que oculta más de lo que revela. Y mientras esa diferencia exista, mientras haya más profundidad que conocimiento, la duda va a permanecer. No como una historia ni como un mito, sino como una posibilidad constante de que en algún punto bajo esa superficie algo está presente, esperando a ser visto o tal vez esperando no serlo. Tal vez el problema nunca fue lo que creemos que hay en el agua, sino lo poco que realmente podemos afirmar sobre ella. Nos acostumbramos a verla como un recurso, como un paisaje o como algo que está ahí para ser cruzado, explorado o disfrutado, pero esa confianza parte de una ilusión, la de creer que ver la superficie es entender el entorno, y el agua, a diferencia de cualquier otro espacio, no nos permite esa certeza. Nos deja mirar, pero no nos deja comprobar. Si tantas culturas en distintos momentos y lugares han descrito encuentros similares, la pregunta deja de ser si todas estas están equivocadas. Empieza a ser por qué coinciden en lo esencial. Presencias que no atacan de inmediato, que observan antes de actuar y que no necesitan mostrarse por completo. Criaturas que no siempre buscan contacto, pero cuya sola cercanía altera el comportamiento humano. Tal vez no se trata de seres que viven completamente en nuestro mundo, sino de algo que aparece bajo condiciones muy específicas, algo que no entendemos, pero que reconoce cuando estamos ahí. Y entonces la inquietud cambia de forma, porque no es solo pensar en lo que hay debajo, sino en la posibilidad de que el agua no sea un espacio vacío esperando ser explorado, sino un límite
que no se debería cruzar con tanta ligereza. Cada vez que entras al mar, a un lago o a un río profundo, estás aceptando una regla implícita. No vas a ver todo lo que te rodea. Y en esa falta de visibilidad, la vulnerabilidad no es solo física, es perceptiva. No sabes si algo te observa, no sabes si algo te acerca, no sabes si en algún momento el entorno va a dejar de comportarse como esperas, y no sabes si en la oscuridad del agua algo simplemente acecha. La próxima vez que estés frente a un cuerpo de agua tal vez no cambie nada. El viento, las olas o el sonido. Todo seguirá siendo normal, pero la diferencia ya no estará en el entorno, estará en la idea que se queda. En esa pequeña duda que aparece cuando miras hacia abajo y que no ves el fondo. Porque una vez que consideras que podría haber algo más, dejar de pensarlo se vuelve muy difícil. Y quizás sea la verdadera razón por la que estas historias nunca desaparecen. No porque sepamos que sean reales, sino porque nunca hemos podido demostrar que no lo son. Esto fue Archivo Umbral, un registro más de MoyoCast. Y algunos lugares no ocultan secretos, solo esperan a que alguien los mire el tiempo suficiente. Espero les haya gustado el capítulo de esta semana, que se hayan entretenido y que hayan quedado con más de una duda o más de un miedo, como es mi caso personal, que honestamente yo no me meto con agua donde no pueda ver el fondo. En todo caso, si quieren que yo hable de algún otro tema o de algún fenómeno específico, pueden dejármelo en los comentarios de este video, en los comentarios en Spotify, YouTube. También me pueden escribir a Instagram como @moyo_conde o como @perro con perro_ y me dejan ahí las ideas de cualquier otro video que quieran que hagamos. Espero les haya gustado y les deseo muy buenas noches. Agora é só